El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Bienvenidos amigos radioescuchas una vez más a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osorno y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el doctor Jorge Gastelum Escalante, quien nos va a platicar sobre su nuevo libro que se titula Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros. Le comento que el doctor Jorge Gastelum ha sido miembro del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional. También fue doctorado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue jefe de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Jefe de investigación científica del Centro de Ciencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente funge como académico en la Universidad Autónoma de Occidente. El doctor Jorge Gastelum ha presentado varios libros y ha tenido la amabilidad de platicar de ellos aquí con nosotros en varias ocasiones. En esta ocasión presenta este libro del que le repito el título, Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros. Un tomo que verdaderamente vale la pena que consiga. Es toda una guía de cómo investigar, cómo utilizar mejor las bibliotecas, la bibliografía que cada quien posee, las hemerotecas y sobre todo cómo generar un texto que pueda servir, que pueda ser útil y que pueda cumplir los parámetros requeridos en la academia, desde los estudiantes de licenciatura hasta los que están en doctorado. Sin más, vamos a seguir escuchando aquí en Curso al doctor Jorge Gastelum. Doctor, a mí me llama la atención el título, porque no es fácil encontrar este tipo de títulos en las librerías. Normalmente en las librerías en los últimos años, los que pues todavía visitamos ese tipo de recintos, afortunadamente, o los que lo hacen de manera virtual, pues encontramos cualquier cantidad de títulos, los clásicos, por fortuna que todavía están por ahí. Encontramos muchos libros de novedades que pueden ser de muy variadas temáticas, pero un libro que nos diga cómo investigar precisamente, además, en los libros, no es tan fácil. Eso, y además debe ser, estoy seguro, algo que muchos han buscado mucho tiempo. Pero yo quisiera partir de cómo surge la idea de hacer este libro. Este libro forma parte de una trilogía que inició con la Escuela de Atenas y los creadores del método científico. ¿Que platicamos aquí alguna vez? Del que platicamos aquí. La Escuela de Atenas es el origen del método. Y luego hice un libro que comentamos brevemente en aquella ocasión, que se llama El camino de la investigación, el modo científico de preguntar, responder y contrastar. Eso es el método en general, porque camino significa método. Y el tercero es este libro, que es Los consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros. Todo proceso de investigación tiene como dos partes principales: la investigación en los libros y la investigación de campo. Claro. Este libro es sobre la investigación en los libros. Es lo que algunos otros autores podrían llamar técnicas de investigación bibliográfica. Pero ese nombre está tan trillado y además por la estructura y por la idea como se estructuró este libro, es a partir de consejos de grandes autores, tanto para escribir como para investigar. ¿Grandes autores quiénes son? Desde García Márquez hasta Humberto Eco. Y grandes investigadores, ¿quiénes son? Desde Bertrand Russell hasta Peter B. Medawar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué aconsejan ellos a los jóvenes científicos para escribir y qué aconsejan ellos para investigar? Hay una frase de García Márquez que a mí me gusta mucho. Dice que es tan
científico creer que los poetas no pueden escribir ciencia, como antipoético pretender que los científicos no pueden escribir poesía. Claro. Lo que él hace es mezclar, pues, ¿no? Esta misma idea la sostiene Umberto Eco, el autor de El nombre de la rosa, ¿no? Claro. Que fue uno de nuestros clásicos, que es uno de nuestros clásicos. Entonces, el libro está estructurado de manera que parte desde cómo se elabora un índice de investigación hasta cómo se plantean las conclusiones. Y en el ínter, de lo que se trata es de cómo los grandes literatos, García Márquez, Vargas Llosa, Murakami, entre los muy contemporáneos, Stephen King, por ejemplo, ¿qué nos aconsejan para escribir y qué nos aconsejan para investigar? Doctor Gastelum, este libro llega en un momento en el que mucha gente cree que investigar en los libros ya no es necesario. Ajá. Simplemente algunos toman el internet o entran a la red a través de una computadora, teclean en un buscador que todos conocemos, y los primeros 4 o 5 opciones, y con eso resuelven el asunto, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un grave error en general, ¿no? Pero cada quien tendrá sus ideas. ¿Qué es lo que nos plantea este libro para poder retomar la investigación bibliográfica? Y no hacer a un lado precisamente lo que acabo de mencionar, pero sí regresar a esa investigación que fue tan certera, tan precisa, y que hoy muchos han olvidado, y que precisamente por eso hay tantos hierros a veces en las afirmaciones, entre comillas, que se hacen de cualquier cosa. O incluso en los trabajos formales de la academia a veces se pueden cometer errores graves porque no se abreva correctamente de donde debe ser, ¿no? Sí. ¿Cómo este libro nos propone? Propone mezclar. Propone mezclar tanto material bibliográfico en exclusiva como artículos científicos que uno puede encontrar con un buscador electrónico, ¿no? Porque además la investigación se hace así. Se hace con los autores clásicos, pero también se hace con los autores de los 5 más recientes años. Y a ellos uno los encuentra en las revistas científicas, y la forma más expedita de acceder a las revistas científicas es mediante buscadores electrónicos, ¿no? Entonces plantea las dos cosas. No olvidar a los clásicos, cada disciplina tiene sus clásicos, claro, ¿no? O sea, economía es Weber, es Marx, sociología es Durkheim, es el propio Weber, psicología es Freud, es Skinner, es Thorndike, pero también qué se está trabajando en los 5 más recientes años, porque ahí está la discusión, y luego los buscadores electrónicos nos auxilian a verificar quiénes son los autores más citados, y a veces es donde está el tema de interés, o más bien es un criterio para determinar el criterio de interés. O sea, ¿cuántas citas hay de tal tema, de tal concepto, ¿no? No significa que se haga solamente sobre lo muy actual. Claro. También se puede hacer, por ejemplo, podemos buscar cuántas citas hay de René Descartes de que aparece el discurso del método hasta la actualidad, ¿no? Entonces hay artículos científicos que versan sobre eso, y el libro lo que entiende por libros una diversidad de materiales que son los propios libros, los artículos científicos, los capítulos del libro, las tesis profesionales de licenciatura, de maestría y de doctorado, los informes de investigación, etcétera, etcétera, y los documentos que uno encuentra en la computadora. Doctor, viendo brevemente el índice de este libro, que repito el título para los que nos escuchan: Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros, de Editorial Pearson, de autoría del doctor Jorge Gastelum Escalante. Bueno,
Yo quisiera preguntarle algo. Usted aborda el asunto de la redacción, el estilo. Sí. Eso es importante porque de repente no solo es investigar. Sí. Ya tengo la información, luego tengo que hacer un texto de cierta naturaleza, de acuerdo a los requerimientos que estoy atendiendo. Bueno, ¿cuál es el tono? ¿Cuál es el estilo? ¿Qué es lo que nos propone este libro? Porque también no es escribir cualquier cosa, ni a como nos salga, ni como de repente algunos quisieran, es simplemente hacerlo de manera personal. No, sí. Hay un tono de acuerdo a la naturaleza del texto que queremos y con el objetivo que se busca escribir. Claro. Y usted lo aborda. Platíquenos un poco de esa parte Claro. del libro. Bueno, el libro va a lo básico, ¿no? La escritura tiene dos coordenadas. La coordenada del acervo de palabras, que corresponde a cada disciplina científica o de pensamiento más general, tiene un montón de palabras, que eso significa acervo, ¿no? La psicología tiene sus propios términos, las matemáticas tienen sus propios términos, las ingenierías igual, la sociología no se diga, la administración, cada disciplina tiene su propio montón de palabras. Y la segunda coordenada es la del orden en que van esas palabras. Y aquí en lo del orden volvemos a lo básico: sujeto, verbo y predicado. Y volvemos a lo básico porque, pues, somos lectores cotidianos de periódicos, de revistas, pero podría poner el ejemplo de los periódicos. Los periódicos no titulan Juan compró un pan, sino compró un pan. Y el sujeto está implícito, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos ha habituado y quizá nos lleve a pensar que no es necesario mencionar al sujeto. Y la idea ahí es volver. La cadena sintáctica en español es muy flexible, ¿no? Y así como decimos Juan compró un pan, podemos decir un pan compró Juan, etcétera. Podemos jugar con la cadena sintáctica, pero la idea es, para efectos de aprendizaje, volver a lo básico. También se menciona y se pone el ejemplo de Borges, por ejemplo, que hay trozos de la historia de la miseria humana de este autor, en el que hay párrafos, páginas completas en las que solamente menciona una vez al sujeto y todo lo demás es un conjunto de verbos y de complementos y de predicados, etcétera, ¿no? Pero Borges era Borges, ¿no? Claro. Está citado en el libro y propone al lector que juegue también con las cadenas sintácticas, pero que vuelva a lo básico, porque ahí está el aprendizaje. Una vez que se consagre como escritor cada quien, entonces que escriba como Borges. Claro. Pero, por lo pronto, tenemos que volver a esas lagunas que nos ha dejado la escuela primaria, ¿no? Y en la escuela primaria, desafortunadamente, lo vemos en la licenciatura, no se está enseñando lo básico del español, de la ortografía, de la gramática y de la sintáctica española. Y también se trata lo del tono y también se trata lo del estilo. Y se mencionan cuáles son los tonos que se pueden utilizar y en razón del texto y del objetivo, qué tono es el que adecuado, es pertinente. El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula de historia. Quino, explorador y misionero. Eusebio Francisco Quino se asocia con el periodo de evangelización en México durante los siglos XVI y XVII. Su influencia pervive hasta nuestros días, pues anualmente se le rinde homenaje en varias ciudades de Arizona, donde participó en su fundación, y en nuestro país varias poblaciones llevan su nombre. Nació en Italia y se incorporó a los jesuitas a los 14 años. Posteriormente llegó a la Nueva España. En 1683 viajó como cosmógrafo real y misionero para descubrir y colonizar el norte del país. Emprendió la exploración de los actuales territorios de Sonora, Sinaloa y Arizona, llamada Pimería Alta. El padre Quino apoyó a los indígenas con la introducción de la ganadería y métodos de cultivo modernos en la agricultura.
por su experiencia y su trato, se convirtió en uno de los misioneros más queridos de la época. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, y que en esta ocasión estamos platicando con el doctor Jorge Gastelum de su libro Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros. Les recuerdo también que En Curso es un programa que desde hace alrededor de 2 décadas lleva a usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa a través de diversas radiodifusoras culturales de nuestra entidad semana a semana. En esta oportunidad, le decía, estamos platicando con el doctor Jorge Gastelum sobre un nuevo libro que ya está disponible, que nos habla sobre todos los consejos que hay que seguir de parte de los grandes autores para poder abrevar en el conocimiento que los libros nos ofrecen, cómo estructurar una investigación, cómo hacer uso de los libros, de las bibliotecas, de los tomos que poseemos en casa, y cómo podemos ir armando un texto coherente, con estilo, con tono adecuado a las circunstancias que se nos requieran, desde los que están estudiando licenciatura hasta posgrados como un doctorado. Verdaderamente una joya este tomo que usted vale la pena que consiga. Sin más preámbulo, vamos a seguir aquí en Curso, el programa del Colegio Sinaloa, platicando con el doctor Jorge Gastelum Escalante. Doctor, usted acaba de mencionar algo muy importante, la cuestión del vocabulario, los términos. De repente, pues todos nos podemos comunicar, los que tenemos la fortuna de tener esa capacidad, pues lo hacemos, pero si nos damos cuenta, nuestro idioma cada vez se reduce más. Y cada vez también, a veces, incluso hablando el mismo idioma entre regiones, sin necesidad incluso de ir a otros países o conversar o relacionarnos con personas que hablan español de otros países, existen confusiones. Hace unos días, precisamente por la película reciente exitosa de este director mexicano Cuarón, salía un artículo en El País que recordaba una anécdota, este periodista cultural Juan Cruz, una anécdota que involucraba a José Emilio Pacheco en una ocasión que está en Madrid. Se le descompone el baño de su cuarto de hotel y habla a recepción y les pide, mándeme al plomero. Y nadie le entendía absolutamente nada, que era lo que quería, ¿no? Mándeme al plomero. Solamente eso les decía y nadie entendía nada en el hotel. Entonces, ¿cuál sería el consejo para la gente que nos escucha y que seguramente ojalá tenga la pertinencia de conseguir este libro y estudiarlo, analizarlo y llevar a la práctica todo lo que ahí contiene con respecto al vocabulario? ¿Cómo podemos usar mejor nuestro idioma? ¿Qué es lo que este libro nos recomienda? El libro trata incluso cómo se construyen los neologismos, pero también cómo los valida la academia, ¿no? Entonces, uno puede construir incluso neologismos, porque de repente al lenguaje le hacen falta palabras para mencionar realidades nuevas, sí, conceptuar realidades nuevas. Los ejemplos están en todos los aparatos tecnológicos que usamos hoy en día. Hay teléfonos que tienen un nombre propio, ¿no? Y ese nombre propio tiene que ver con la marca, y la marca de repente va instituyéndose como una palabra de uso corriente, y la academia tiene que validarlos. Recuerdo las palabras Gillette, recuerdo la palabra Kleenex, ¿no? Que se han convertido, el primero en sinónimo de navajas de afeitar y el segundo de pañuelos desechables, ¿no? Y hay teléfonos que se llaman, como su marca dice, y hay un genérico que es el de smartphone, además, ¿no? Entonces, lo que propone el libro es a los estudiantes, porque está dirigido a estudiantes, pero no solo de maestría, porque yo trabajo en doctorado con ellos, enriquecer el acervo de palabras de cada quien.
ha circulado mucho que nuestros jóvenes están manejándose con alrededor de 300 palabras. Sí. Y que de esas 300 palabras, 38 son insultos y otras pocas son emoticones. Uh-huh. Entonces, cada vez se va reduciendo más el lenguaje, pero también en las disciplinas científicas y académicas hay necesidad de crear palabras. Estos son los neologismos. Y los neologismos, pues recordaría yo aquí, por ejemplo, el de libido, que es propuesto por Freud, el de burocracia, que es propuesto por Weber, y uno que propone José Emilio Pacheco a propósito de la cita que acabas de hacer, que es el de empeorador, para dirigirse a los emperadores. No son emperadores, sino, dice él, empeoradores, ¿no? Y está consignado también en este libro la palabra que propone un niño italiano que se recogió hace poco en las revistas de circulación mundial, el neologismo petalosa, que se refiere a una flor de muchos pétalos. La palabra, el niño es italiano, la palabra no existía en italiano, no existía en español, y en italiano ya está validado por la academia respectiva, y en español está en proceso de ser aceptada, ¿no? Entonces la idea es enriquecer el vocabulario. Claro. Doctor, me llama la atención, ¿cuánto tiempo llevó a hacer este libro? Porque le aclaro al público, no es un libro de citas como muchos uno puede encontrar por ahí en las librerías. No es un libro de citas de hombres célebres, de escritores, nada más. No, es un libro con intención de enseñar. Hay una cuestión pedagógica en el libro, implícita, bien clara, que vale la pena que usted la aborde. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer esto? Pues estuvimos comentando del libro de la Escuela de Atenas en 2016, aquí contigo. Sí, más o menos. Entonces, en ese momento comentamos también que yo estaba haciendo el de El Camino de la Investigación, y ya ves cómo somos los seres humanos, ¿no? Vamos haciendo una cosa y paralelamente vamos haciendo otra, ¿no? Por eso yo hablo de que son una trilogía estos libros, porque son muy complementarios. Entonces, yo creo que está trabajado desde 2016, pero con antecedentes, pues, en materiales didácticos que yo estuve elaborando con anterioridad, ¿no? Sí, no empezó en un punto específico, sino hay un bagaje anterior muy grande. Exacto. Que cuando se da la intención específica, bueno, ya hay un cúmulo de experiencia y de trabajo hecho, y de 2016 a la fecha ya es formalmente, digamos, la obra, ¿no? Exacto, y entonces le das estructura, y yo aquí debo confesar que aparte es un homenaje que yo hago. La estructura del libro está basada en un libro que publicó la Universidad de Sinaloa, cuando no era autónoma todavía, en 1965, que se llama precisamente Técnicas de Investigación Bibliográfica, de el doctor Jorge Luis Ceseña Cervantes, hijo de José Luis Ceseña Gámez, uno de los colegiados fundadores del Colegio de Sinaloa. Entonces, está dicho explícitamente que es un homenaje a este maestro. ¿Por qué? Porque yo aprendí a investigar con ese librito. Esa es la razón personal, sencilla. No, y qué bueno que retomó esa obra y que ahora la podemos tener, digamos que renovada, una versión más actualizada, porque investigar, ahorita usted menciona esta palabra que parece tan sencilla, es algo que no nos enseñan, por lo menos en mi experiencia académica básica. Muy difícilmente aprendemos muchas cosas, pero investigar no, de repente. Y no quiero ser crítico en el sentido de lo que me tocó, porque pues soy agradecido de la educación pública de este país, pero pues sí nos falta el proceso de investigación como más a fondo, para cuando llegamos ya a la universidad, a las licenciaturas y más allá, los que tienen esa oportunidad, pues haya una cierta, no facilidad, pero sí conocimiento de causa de lo que se está haciendo, no empezar de cero, ¿no? Claro. Doctor, ¿a quién va dirigido este libro? ¿Quiénes pueden
tomar esta obra y decir, bueno, la voy a usar, la voy a conocer, la voy a estudiar, la voy a aprovechar para realizar algunas de las cosas que yo hago académicamente en mi proceso de estudio? Puede leerla cualquier persona porque el lenguaje que se utiliza es asequible para cualquier persona, pero en especial va dirigido a estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado. Es el lenguaje técnico de las técnicas de investigación bibliográfica, digamos que enriquecido con los consejos de los grandes autores. Por grandes autores no entiendo solamente personas, sino también entiendo instituciones, sí, ¿no? Entre las instituciones está APA, por ejemplo, las siglas de American Psychological Association, pero también está ONU, está UNESCO, están algunas instituciones como Cinvestav en México, como UNAM en México, como Flaxo, y UAM, Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, retomo los consejos de todos ellos y los voy aplicando a cada una de las operaciones de la investigación bibliográfica y de la escritura de textos académicos y científicos. Doctor, nos queda poco tiempo, pero voy a repetir el título para la gente que nos ha sintonizado. Es Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros, de Editorial Pearson. Doctor, ¿dónde podemos conseguir esta obra? Por lo pronto está conmigo, pero va a estar en librerías. Y ya tengo, la editorial distribuye a través de Gonville, porque yo correspondo a Pearson Occidente, y Pearson Occidente tiene su sede en Guadalajara, y en Guadalajara ellos prefieren el trato con Gonville, aunque también la envían a Gandhi y del Sótano, ¿no? Ah, perfecto. Y aquí yo también, aparte de Gonville, voy a buscar que Librería México lo tenga ahí en sus anaqueles, ¿no? Estamos a punto de terminar. Le agradecemos su atención a este programa. Le recuerdo que acabamos de platicar con el doctor Jorge Gastelum Escalante sobre su nuevo libro que vale la pena que usted consiga, titulado Consejos de los grandes autores para escribir e investigar en los libros. Un tomo de Editorial Pearson que verdaderamente vale la pena que consiga, porque le va a ser muy útil si usted está cursando alguna licenciatura o un posgrado. Verdaderamente una joya este libro. Nos vamos a despedir, agradecemos su atención a este programa, lo invitamos para que se sume también a las diversas actividades de nuestra institución y que siga en compañía de esta emisora a lo largo del día. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades del Colegio de Sinaloa, puede acudir a la ciudad de Culiacán en horas de oficina, a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, o llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede solicitar información si envía un correo a coldecin@yahoo.com.mx o entrando a la página de nuestra institución, tecleando simplemente en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx. También puede volver a escuchar este programa cuando usted guste si entra a YouTube y teclea simplemente El Colegio de Sinaloa en su buscador, y le va a aparecer así un amplísimo menú de grabaciones como la que acaba de escuchar, incluyendo este programa, también algunas conferencias y entrevistas que hemos realizado en otras ocasiones, alrededor de 100, para que usted pueda disponer de ellas cuando así lo desee y escucharlas minuciosamente si así es su deseo. Nos vamos a despedir, agradecemos su atención a este programa y lo invitamos para que la semana que viene nos acompañe una vez más aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora, en esta misma estación, con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.